quiero introducirme a la predicación del día de hoy, contándole algo. Hace 15 días aproximadamente, o exactamente 15 días, mi esposa y mi niña Zoe tuvieron un accidente, tuvieron una caída y desafortunadamente, pues mi esposa Paola sí tuvo varios golpes, se golpeó el codo, parecía que la habían ahí pateado del piso, ¿no? Pásenle, muchachos. ¿Qué pasó? Pero el detalle fue que nuestra hija tuvo una fractura en su tibia derecha, de su pierna derecha. La tibia es la que va de la rodilla al tobillo. Y la verdad, fue todo un reto como papás, porque la niña ya andaba en su mero apogeo de andar para aquí, para allá, corriendo. Bueno, apenas empezando a correr, a echar brinco, a echarse sus bailecillos. Es bien bailadora la niña. Y fue un gran reto como papás. Y bien rápido, fíjese que se acostumbró la niña a mandarnos. Es que no podía moverse, estaba inmovilizada y era así como de que allá. Pues imagínense, no puede tampoco darse a entender como quisiera. Y era complicado porque si no hacíamos lo que quería o le atinábamos a lo que ella quería, pues era un río de lágrimas aquello, ¿no? Complicadísimo porque la llevábamos a la sala, la llevábamos a la cama, la llevábamos a su cuarto, la llevábamos al columpio enfrente de nuestra casa y ya no sabíamos qué hacer, nos agotábamos todos los recursos. ¿A qué voy con esto? Cada uno de nosotros somos programables, así lo vamos a poner. Cada uno de nosotros podemos ser programados de una forma que va a llevar nuestra vida de cierta manera. Es decir, nosotros lo conocemos como hábitos, ¿sí? El hábito de una buena alimentación, el hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de estudiar, el hábito de orar. Todo eso es una programación que nosotros mismos nos imponemos. Allá afuera, en el mundo, el enemigo busca programarnos de cierta u otra forma. Hace unos años estaba muy fuerte todo aquello que era lo de la ideología de género. Gracias a Dios, hoy parece que todo aquello levantaron la voz, los que estábamos callados, y todo aquello está comenzando a menguar, a bajar. Pero el enemigo no descansa. El enemigo ahora está buscando cómo destruir la familia, está buscando cómo destruir la integridad de cada uno de nosotros. ¿De qué manera? La última vez que estuve aquí al frente le compartí acerca de eso también, de cómo el mundo nos quiere imponer una forma de ser felices, una forma de tener placer, de inmiscuirnos en el placer, pero de una forma propia, buscando el placer hacia nosotros solamente. El placer es una palabra que para muchos puede sonar como un poquito fuerte, ¿no? Porque no es muy común hablar acerca de esa palabra, placer. El placer en la palabra de Dios se menciona de muchas formas. Pero cuando nosotros, deje sacar mis apuntes, era bien bravo yo, sin tener mis apuntes, luego voy a empezar de hereje. Se burlan de mí los muchachos porque me mandan reels en Instagram de puras herejías. Y digo, ¿me estás tirando indirectas de cuando predico? Corríjanme, instruyanme, ¿da? Pero estoy seguro que Dios es el que habla, el Espíritu Santo. Y les estaba mencionando acerca de cómo el placer es algo que a muchos nos puede llevar a la perdición o a la bendición delante de Dios. Cuando nosotros estamos en un hábito, en un mal hábito, en este caso, como les platiqué de la niña, llega un momento en el que, hija, ya, ¿verdad? Cálmate, tienes que entender que es una etapa, es un tiempo. Y le digo algo, gracias a Dios solamente fue una semana de estarla inmovilizando. Y apenas el miércoles pasado exactamente ya comenzó a dar sus pasitos. Y pues no sé si ustedes ubican a mi hija, pues ya estuvo aquí al frente ahí atravesándosela al Álvaro, casi lo tumba. ella es mi hija y gracias a Dios ya está dando sus pasitos. Pero obviamente llegó un momento cuando estamos instruyendo a nuestra hija, como todo padre,
que entra la disciplina. Entra la disciplina para corregirnos, para cambiar esa mentalidad que en una semana se acostumbró, a traernos de aquí para allá. Ya cuando le dijimos, hija, tienes que comenzar a caminar. Ya estás bien, Dios ya te sanó. No le dolía, yo estoy seguro que no le dolía, porque cuando de recién ella daba el pasito y luego se le veía la expresión de dolor. Pero esta semana pasada, que ya le quitaron el yesito y todo eso, ya nada más le hacía como que, hasta ella misma jugaba. Hija, ya no te duele, comienza a caminar, piérdele el miedo, ándale. Y solita empezó como que de repente se le olvidó y ya solita andaba corriendo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nos encasillamos, muchas veces nos acostumbramos a los malos hábitos. Dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de honrar a nuestra propia casa, a nuestra propia familia, y se convierten en malos hábitos. Te digo algo, ahí es cuando entra la disciplina de parte de Dios. Dios corrige a los suyos, amén. Usted es de Dios, hay disciplina. Si usted no es de Dios, Dios no lo va a tocar, tranquilo. Pero si usted es hijo de Dios, va a ser instruido en la verdad. Así como un bebé, así como un niño, es necesario instruirlo a través de la disciplina, no de la violencia, ¿ok? No estamos hablando de violencia, pero sí es necesario que entiendan nuestros hijos que debemos de cambiar nuestro rumbo, que deben de cambiar su rumbo, perdón. Y así Dios con nosotros trae su disciplina, porque es necesario cambiar nuestro rumbo, porque no estamos haciendo las cosas bien, porque estamos decidiendo mal, porque estamos tomando malos hábitos en nuestra vida que nos están consumiendo y destruyendo, y no nos estamos dando cuenta. Cuando abrimos la puerta al enemigo a través del chisme, de la murmuración, de la queja, de la duda, el enemigo aprovecha esas situaciones para hacerte caer, para hacerte menguar. Y muchas veces estoy seguro que te has preguntado, ¿por qué ya no siento a Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo veo que a todos les va bien y a mí me va mal? Abrimos las puertas a tantas situaciones, que entra la depresión, que entra la ansiedad, que entra la tristeza, que entra la envidia. Y la única forma que podemos salir de esta situación es humillándonos delante de Dios y recibiendo disciplina de Él, porque no nos hemos dado cuenta que hemos estado decidiendo mal. Quiero que me acompañes a leer un texto en el libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Y me voy a ir rápido, pero no tan rápido para que disfruten su fiesta los niños. ¿Estamos listos? Capítulo 3, verso 3. Esa es una carta de Pablo hacia Tito. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Y leemos, dice su palabra: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Quiero que inclinemos nuestro rostro a Dios y digamos juntos: Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver tu verdad, Señor. Te pedimos, Dios, que nos la reveles y que podamos cada uno de nosotros ser hacedores de tu palabra y ser llamados tus hijos, Dios, porque queremos buscarte en espíritu y en verdad, y queremos ser usados por ti, Padre, para ser de bendición en nuestra casa, en nuestra familia, en esta ciudad, Señor, y a donde tú nos lleves, en donde tú nos pongas, Dios. Bendice esta noche, Dios, te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿quién es Tito? Tito es un hombre, un joven, lo menciona la palabra, es un discípulo, fue un discípulo de Pablo. Pablo dejó a Tito encargándose de instruir la sana doctrina. Hemos recibido palabras acerca de la doctrina en los últimos servicios,
Y siento que Dios nos está llevando a esta confrontación, a esta disciplina, a esta exhortación en la que Dios nos pone como en un espejo en la palabra de Dios, no para condenarnos, sino para que cada uno de nosotros veamos qué es lo que Él necesita cambiar en nosotros. Porque hay cosas, sí sabía eso, ¿no? Que hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que solamente a través del Espíritu Santo pueden ser posibles en nuestra vida. Precisamente porque tenemos hábitos de años que ya se volvieron parte de nuestra identidad. Pero esa identidad no es la que Cristo puso en nosotros. Para eso es necesaria la intervención de su Espíritu Santo para que seamos transformados a su imagen, como dice la palabra. Entonces, la tarea de Tito era mantener la sana doctrina. Era un gentil. ¿Sí sabe lo que es un gentil? Alguien amable, ¿verdad? Un gentil en la palabra de Dios es alguien o una persona que no era judía. Entonces, cuando Jesús vino y dijo que Él vino por todos y para todos, usted se imaginará, los judíos esperaban a su Mesías para su pueblo. Y el escuchar que Jesús dijera que Él venía para todos fue rasgar sus vestiduras. Fue un grito en el cielo, porque ¿cómo puede ser posible si aquellos son unos impíos? Y los romanos y los griegos y aquellos y los otros son unos impíos. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Pues Jesús vino por ti y por mí. Ni tú ni yo somos judíos. Nosotros pertenecemos a ese grupo de los gentiles. Entonces Tito era un gentil. Estaba comprometido con la verdad y tenía una pasión por compartir el evangelio. Y lo más importante, tenía amor por la iglesia. Si usted lee las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de cómo en algunas fracciones, en unas partes, es mencionado Tito. Tito es mencionado como un hombre, así como te lo mencioné ahorita, comprometido con la iglesia, comprometido con el corazón de las personas. Porque él decía: yo por mi voluntad voy a ir a aquella iglesia a establecer el reino de Dios. Y así se menciona, así. Si usted lee la palabra, no los quiero mencionar todas porque no es el centro de lo que le quiero compartir. Pero a lo que voy es de que Tito era un hombre comprometido con Dios y con su iglesia, comprometido con el evangelio. Y así es como tú y yo debemos de estar comprometidos delante de Dios. Y hoy, precisamente, en estos tiempos que son los últimos, ¿cuántos lo creen? No es para tener miedo, no es para irnos a correr y comprar todo el Walmart o todo el Sam's y escondernos en un búnker. Es para que hoy más que nunca abramos nuestros labios y manifestemos la verdad y la gloria de Dios, para que más sean añadidos a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a la vida eterna. Pero hoy se predica, se habla, aún en iglesias, aún en congregaciones, del yo, del tú. Di conmigo, el yo. El todo es mío, el yo lo puedo hacer, la provisión es mía. Si yo le digo a Dios, se va a hacer, se decreta. Acabo de escuchar a una mujer, la verdad no sé ni quién ni cómo se llama, pero sí hacen, lo voy a decir de esta forma, pero no es sin el afán de atacar o condenar, pero se hacen mofa en unas páginas de esta persona, porque dice: yo decreto que soy millonaria, que tengo carros de lujo y que tengo no sé qué, y lo dice con una seriedad que de repente digo: ahorita se va a reír, va a ser broma. No, o sea, realmente hay personas que creen que Dios es el genio de la lámpara para satisfacer sus propias necesidades, sus propios placeres. Pero Dios, en el reino de Dios, las cosas no funcionan así. Y hay muchos que se ponen ese chip, que agarran ese hábito de decirle qué hacer a Dios para satisfacer sus propias necesidades. Y una cosa te digo, el placer no tiene nada de malo, nada, absolutamente nada de malo. El placer es algo que Dios nos dio para estar plenos, para estar satisfechos, para tener gozo en nuestro corazón.
Sentimos placer cuando vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Aquí al frente adorando al Señor. Cuando recibimos, ¿verdad? Nuestro salario, pues sí, ¿verdad? Es un placer porque digo, ya vamos a ir a comer, ya vamos a comer carnita esta semana, ¿verdad? Son cosas muy sencillas, muy vanas, pero el placer es algo que es natural en nosotros. En la ciencia existe la hormona de la dopamina, y la dopamina se encarga precisamente de eso, de producir el placer en nuestro cuerpo. Hace poquito platicaba con el pastor acerca de eso, de cómo la química en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, manifiesta un montón de cosas para que nuestro sistema nervioso funcione. Nuestro cuerpo está hecho a la perfección. No sé si alguna vez se ha puesto a estudiar algo acerca, una pizca de lo que es nuestro cuerpo, pero algo mal sincronizado es lo que produce desestabilidad en nuestro cuerpo, produce las enfermedades. ¿Y todo por qué? Porque a lo mejor no estamos comiendo proteína, porque a lo mejor estamos comiendo más grasa, porque a lo mejor estamos comiendo menos fibra, qué sé yo. Y todo eso, si no tenemos un orden, produce que nos enfermemos tarde o temprano. Entonces, cuando hablaba acerca de eso, la dopamina es algo que produce en nuestro cuerpo cuando sentimos alegría, cuando sentimos ese placer, ese gozo. El problema es focalizar el placer a nuestro beneficio, a expensas de alguien más o sin pensar en los demás. Un placer bien enfocado es cuando es producido por Dios para con nosotros. Pero si nosotros no estamos firmes en Cristo, si nosotros no estamos firmes en Él, vamos a estar construyendo algo que el enemigo ha estado preparando para nosotros. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos más lejos de la visión de Dios de cuando empezamos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y un llamado. Y muchas veces creemos que es aquello que nos causa ese placer, un placer propio, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos en Él y bajamos esas cosas que Dios ya ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, y las llevamos a cabo, créeme que se experimenta algo muy distinto. Los que han sido papás, estoy seguro que han experimentado eso, algo así. Porque el ver a tu hijo nacer, el ver a tu hijo por primera vez, es un placer que solamente lo sientes cuando viene de parte de Dios. Ese tipo de placeres es cuando te das cuenta de que Dios es bueno, cuando te das cuenta de que Dios es real, porque sientes la presencia de Dios en esos momentos. Pero hoy todo es tan sencillo, todo es tan vano. El sistema se ha encargado de que te metas a una aplicación, Amazon, Mercado Libre, con un clic compras, haces y deshaces. Y el enemigo, el mundo, se ha encargado de que cada uno de nosotros nos sintamos Dios. Tan fácil que es hacer las cosas con tecnología. Ahora con lo de la inteligencia artificial, le puedes decir, hazme una predicación, y si se la aventó buena, ¿no? O me equivoqué de IA, ¿verdad? O le puedes decir, hazme la tarea, y te la hace. Ahí cada quien, ¿verdad? La integridad de cada quien, lo que quiera llevar a cabo. Pero a lo que voy, están siendo programados, digo están porque ya no quiero incluirnos en ese costal. Están siendo programados para vivir en el yo, en sí mismos, olvidarse de que hay un creador, olvidarse de que hay un Dios, olvidarse de que hay un orden, olvidarse de que hay una ley por la cual somos regidos moralmente todos. Y están haciendo a un lado todo eso. La palabra placer, la raíz de esa palabra, la palabra etimológica, es la palabra hedoné, que es del griego. Y esa palabra existe como hedonismo. No sé si alguna vez alguien ha escuchado esa palabra, pero el hedonismo es una filosofía que existe desde quizás antes de Cristo. Digo quizás porque en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 17, no me acuerdo el versículo,
habla de cómo Pablo está hablando en Atenas. Está hablando con unos filósofos, los epicúreos y los otros no me acuerdo, pero los epicúreos son los que practicaban esa filosofía. Esa filosofía hasta el día de hoy se enfoca en buscar el placer propio. El máximo nivel de satisfacción es tener el placer, tener placer. Y esa filosofía es la que está gobernando en estos tiempos, en este mundo, en el mundo. Porque lo que busca el enemigo es hacer a un lado a Dios de nuestras vidas, hacer a un lado a Dios de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, de nuestras familias, haciéndonos pensar que somos mediocres al creer a un Dios al cual no vemos. ¿Cuántas veces han escuchado hablar así en contra de los hijos de Dios? Estoy seguro que cuando estás en las redes de repente te salen anticristianos, anti todo, y siempre están arrojando esas cosas del yo. Tú sé tu propio Dios, tú toma tus decisiones, nadie te tiene que decir qué hacer. Y créeme, nadie nos ha dicho qué hacer. Es el mismo Espíritu Santo el que te ha convencido que el tener adicciones, que el alcoholismo, que el adulterio, la fornicación, el mismo Espíritu Santo se ha encargado de que todas esas cosas no son correctas delante de Dios. Es por eso que cada uno de nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder estar firmes en Él. Y me llama mucho la atención de cómo esta palabra aparece. La palabra como algo malo, ¿sí? Esta palabra edoné aparece en la palabra de Dios 4 veces. Quizás sean más, pero yo encontré 4. Y quiero que me acompañe leyendo el libro de Lucas, capítulo 8. Y verso 14. Es acerca de la parábola de la semilla. Solamente vamos a leer esa parte. Usted sabe, es una que cayó sobre las piedras, otra que cayó sobre espinos y otra que cayó en buena tierra. Pero la que dice que cayó entre los espinos dice: estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres. Ahí es donde aparece esta palabra, edoné. Y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ahogados por los afanes. Sí, entiende lo que nos está hablando aquí Jesús. Son los que oyen. Todos aquí estamos oyendo, ¿correcto? Todos estamos recibiendo palabras de Dios. Pero dice, son esos que oyen y cuando se van, vuelven a sus afanes, se ahogan en ellos, en sus riquezas y en sus propios placeres de la vida. Y lo más triste, lo más feo, dice, no llevan fruto. ¿Usted qué cree que le haga un aguacatero a un árbol de aguacate que no tiene fruto? Pues lo poda, ¿verdad? Lo poda porque no le sirve. ¿Usted cree que sucede con un limón lleno de plaga, que no puede dar fruto porque está plagado, está enfermo? Es podado, es cortado. Ahora, no estoy aquí para condenarnos mutuamente, ¿verdad? Porque yo también estoy en ese costal. Todos fallamos, todos muchas de las veces venimos bien distraídos, salimos de este lugar y volvemos a nuestros afanes, a nuestras tristezas, pero con una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo. Que aunque tenemos un montón de cosas encima, dice su palabra, que todos los que estemos cansados y trabajados, vayamos a Él, vayamos a su presencia. Pero no estoy seguro de cuántos aquí hacemos eso, ¿verdad? Eso es solamente tú y Dios. Si yo paso con el micrófono y te pregunto, probablemente me digas, sí, yo le creo a Dios.
pero muy dentro de ti estás dudando de la presencia de Dios, estás dudando de que si Dios es real, estás dudando de tantas cosas porque ves todo contrario a lo que tú esperabas. Pero lo importante es que volvamos nuestra mirada a Dios, que nos fijemos en Él y que dejemos que el placer que viene de Él sea el que nos dé esa satisfacción. Aún con el problema, aún con la enfermedad, aún con nuestros deseos, todos truncos, ¿verdad? Todos bien fuera de contexto, bien fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Aún con todo eso, que nos alineemos a Dios. Hay otro texto en el libro de Segunda de Timoteo, donde viene esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Lo vamos a leer desde el 2. Vamos a leer desde el 2 hasta el 4. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sí, lo dije bien, sin afecto natural, implacables, calumniadores. No estoy tomando lista, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dese cuenta cómo el enfocarnos en nosotros mismos nos hace perdernos de la verdad de Dios. Cuando nos enfocamos en nosotros, todas estas cosas comienzan a surgir. El fruto que esperábamos dar, el fruto en el Espíritu que esperamos dar, se convierte en un fruto del mundo. ¿Por qué? Porque la envidia la ves en tu trabajo. Los blasfemos en todos lados, abundan por todos lados. Soberbios, desobedientes a los padres. A ver, ¿hay hijos desobedientes aquí? Silencio, yo creo que sí. ¿O no? ¿Qué dicen los papás? Más o menos, traidores, impetuosos. O sea, se da cuenta de la magnitud de lo que es enfocarnos en nosotros mismos. Un texto más. Dije que eran 4, ¿verdad? Espérenme, deje explicar algo de aquí. A ver, por no leer mis apuntes. Pablo estaba hablando de los hombres que se estaban encargando del templo, de la iglesia donde estaba Timoteo. Si usted lee las 2 cartas a Timoteo, es un joven en el cual Pablo deposita su confianza. Dios deposita en él la sabiduría y la capacidad de llevar la iglesia. Y Pablo le está instruyendo. Dice: en tu iglesia, en la iglesia está comenzando a haber este tipo de gente. Hombres que se están fijando en sí mismos y están trayendo corrupción a los demás. Están comenzando a pervertir a la iglesia. Debes de tener cuidado. Hombres que se adoraban a sí mismos, que creían, más bien que aparentaban bondad, que aparentaban ser buenos, que aparentaban ser santos, que aparentaban una intimidad con Dios, pero que despreciaban a la gente. Si usted lee todo el contexto de este libro, se va a dar cuenta de cómo aún dentro de la iglesia se inmiscuye, ¿sí se dice así? O se mete esta filosofía que busca el propio placer. Por eso siempre, desde que tengo memoria, se cuida quién está aquí al frente, porque puede haber alguien de ese tipo, alguien que esté buscando la retribución, alguien que esté buscando la alabanza hacia sí mismo, la gloria hacia sí mismo. Y tenga por seguro que aquí, hablo por mí.
Cuando estamos aquí al frente nos sentimos los más incapaces, me siento el más incapaz, me siento el menos digno, la verdad, pero Dios es tan bueno con cada uno de nosotros que cuando estamos allá afuera o cuando estamos en la puerta, cuando estamos en el cunero con los niños, Dios nos da esa gracia para que podamos instruir en su verdad. Aun aunque ayer o hoy en la mañana dimos un desliz en nuestra vida, Dios se encarga de que su palabra, de que su verdad no llegue corrompida, que su propósito se cumpla en un miércoles de cunero, que su propósito se cumpla en un miércoles recibiendo la puerta, para que la persona que venga, los corazones que se presenten delante de Él, podamos ser llenos de su presencia, podamos ser perdonados y podamos ser restaurados en Él. Y muchas veces existen ese tipo de personas de las cuales debemos cuidarnos, no para condenar, sino para instruir, que es, bueno, ya más adelante mismo Pablo habla acerca de cómo se tiene que llevar, ¿verdad? Ese tipo de casos en el que la persona no entiende, pero no es el tema el día de hoy. Entonces, nadie, absolutamente nadie debería de estar dispuesto a aceptar a Cristo si no está dispuesto a dejar su vida pasada. Muchas veces lo hacemos como una forma en automático, pero muchas veces también yo aquí al frente en la alabanza se lo he dicho, el recibir a Cristo no es una sola vez, no es una oración y para toda la vida. El recibir a Cristo es una decisión de todas las mañanas. ¿Qué es lo que haces al despertar? Ahorita yo estoy tratando de cambiar ese mal hábito, porque lo primero que hacía era abrir Instagram o abrir Facebook. Pero ahora he tratado de comenzar a abrir mi Biblia en mi teléfono, aunque sea, y tratar de leer, tratar de llenarme de su verdad. Que lo primero que haga sea buscarlo a Él. Y cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, cuando nosotros anteponemos su verdad a nuestro propio placer, es cuando somos transformados, es cuando somos traídos en su verdad, en su misericordia, para también nosotros dar fruto y que ese fruto se multiplique. Y no sé cuántos estén dispuestos a esto. A dejar que el placer de Dios, lo que a Él le place, hacer lo que a Él le place y llevar nuestra vida en una santidad en la que podamos agradar a Dios sin importar el sacrificio, sin importar el costo. Hay muchos que hacemos cosas de forma automática y no con el afán de ofender a Dios, pero que nos están destruyendo. Hay veces que pedimos y no sabemos pedir y no recibimos la bendición o la provisión porque lo hacemos de forma incorrecta. Y hay un texto más, libro de Santiago, capítulo 4. Ya es casi al final de su Biblia. Uy, no lo hallo. Aquí está. Santiago capítulo 4, 1 al 3. Ya estoy por terminar. Capítulo 4, verso 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí viene otra vez la palabra hedoné. Es una filosofía que desde antes, de hecho todas las filosofías que conocemos estuvieron, no lo digo como incompetencia porque no hay una competencia como tal, pero todo el tiempo el enemigo ha querido imitar la verdad de Dios, pervirtiéndola
para destrucción del ser humano. Por eso dice que hemos pedido mal, dice Santiago, hemos pedido mal conforme a nuestros propios deleites. ¿Se te das cuenta cómo el desorden espiritual que podemos tener creyendo que amamos a Dios, creyendo que le servimos, que con eso le estamos obedeciendo y queremos una recompensa a cambio del servicio, cuando es algo totalmente fuera del contexto de la palabra de Dios? Nosotros no servimos porque queremos algo a cambio. No somos empleados de Dios, no somos trabajadores de Dios, somos sus hijos. Y un hijo, lo que más anhelamos como padres es que nuestros hijos nos obedezcan, ¿sí o no? Es que nuestros hijos puedan ser mejores de lo que fuimos nosotros, ¿verdad? Que si le batallamos en matemáticas, bueno, pues voy a investigar para que no sufrir con mi hijo, ¿verdad? Que le vaya bien en la escuela en las matemáticas. Buscamos mejorar para que nuestros hijos sean mejores. Ahora, nosotros tenemos al mejor en todo, al creador de todo, pero no nos dejamos instruir por él. Y cuando pedimos, pedimos para nosotros mismos. No te estoy diciendo que es malo pedirle a Dios por tu necesidad. Simplemente cambia tu oración. Muchas veces es una exigencia, muchas veces es un berrinche. Y es algo que yo en lo personal te lo comparto, he aprendido a decirle al Señor: si es tu voluntad, pues que se haga, ¿verdad? Si es tu voluntad, Dios, bendíceme, dame esto, dame aquello. Pero la verdad se lo digo, yo casi nunca oro por mí. Casi siempre oro por mis debilidades, pero orar por una necesidad así material, la verdad casi nunca lo hago. Y a veces digo, bueno, pues ¿qué tiene de malo, verdad? Pedirle a Dios. No hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en pedirle la provisión para un vehículo, la provisión para una casa, la provisión para estar estables económicamente. No hay nada de malo, no hay condenación en eso, no hay pecado. El problema es que sea más el dame, dame, dame que el quiero más de ti. El problema es enfocarse en que es que yo hice esto, en decir es que tú hiciste esto por mí, no lo merezco. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? ¿Sí estamos en sintonía o no? ¿Sí? No pedimos de la forma correcta. Aprender, como dice Pablo, tener contentamiento en lo poco. Él mismo decía, he aprendido a estar en la abundancia, en la escasez, pero siempre firme en el Señor. Dios está esperando que cada uno de nosotros nos alineemos a Él. Y no tiene nada de malo que si hoy hiciste algo que fue en contra de su voluntad, estés hoy aquí delante de Él. Hay decisiones que sí, destruyen todo lo que Dios ha construido. Nos hacen dar 20,000 pasos atrás de los 10 que apenas llevábamos. Pero hay cosas, hay momentos en los que cuando fallamos, sabemos que tenemos a un Dios que nos puede restaurar. Y yo estoy bien seguro que hay muchos que se sienten en esa parte en la que, bueno, pues voy a la iglesia porque pues no puedo dejar, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios, pero ya no siento que lo que Dios tenía para mí siga ahí. No sé si lo dije bien, si me voy a entender, espero que sí. Pero el punto es de que hay muchos que nos llegamos a sentir que está todo perdido, que ya lo que Dios nos había mencionado, que Dios nos había traído esa convicción, por ese error, por esa mala decisión, creemos que ya no está para nosotros. Dios ha depositado en cada uno de nosotros un propósito. Y para eso existe la disciplina, te lo mencioné al principio, para ser instruidos, para volvernos al redil, para volvernos al camino y caminar en pos de Él. Por eso, si hoy estás padeciendo, estás siendo afectado en tu fe, estás siendo probado en tu fe, agárrate del Señor, aférrate a Él, afírmate en la roca.
porque solamente es una temporada. Es un tiempo en el que es necesario estar firmes para volver a su casa, para volver a su presencia, para volver a ver su mirada, para volver al primer amor. Y estoy seguro que hoy hay muchos que a los que Dios le está trayendo esa sanidad en su corazón. No hay nada perdido. No hay nada que Dios no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda borrar de tu vida. Hay una frase acerca de la depresión y la ansiedad. La depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Vivamos en la presencia de Dios, porque Él borra tu pasado. Vivamos en la presencia de Dios y Él asegura tu futuro. En Él tenemos futuro. Descansemos en el Señor y dejemos que su presencia sea la que supla todas nuestras necesidades. Amén. Regresamos al texto inicial y con esto cerramos. Tito 3, verso 3. Pero ahora sí vamos a leer un poquito más. Tito 3, 3 al 8. Y solamente es un recordatorio, ¿ok? Por eso lo quise poner como texto base, porque es un recordatorio para ti, para mí, de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Tito 3, 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites. Ahí también aparece la palabra hedoné, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Número 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su ¿qué? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por último, el texto 8, versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Usted cree en Dios? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Este recordatorio Dios lo puso en mi corazón porque es necesario entender que lo más importante para nosotros como hijos es Dios, es Cristo. Él debe de ser nuestro placer, nuestro máximo placer, y buscar darle ese placer a Él. Que lo que Él nos da, regresárselo a Él. Que si no vemos la bendición o la provisión que esperamos, descansemos en Él. Demos la gloria a Dios. Porque es necesario recordar que por su gracia podemos tener la renovación en el Espíritu Santo. Y hay muchos en esta noche que necesitamos ser renovados en el Espíritu Santo. Quiero invitarte a que te pongas de pie y si pueden pasar los muchachos. Por favor. Iba a decir, sí, podía predicar con guitarra. Es un secreto que tenemos los directores de alabanza, ¿eh? No tocamos la guitarra, nomás nos la ponemos para tapar la panza. ¿Cuántos anhelan ser renovados en el Espíritu? En los últimos meses se ha hablado acerca de eso, de la llenura del Espíritu, de establecer la sana doctrina en nuestra vida. Y créame que una buena predicación, esto me gustó mucho y eso me confrontó y me dio también como
más tranquilidad al momento de estar aquí al frente con usted. Es una buena predicación, no es la que trae la revelación del año. La palabra ya está revelada. Una buena predicación es la que repite lo que ya está dicho. Entonces, lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado acerca de buscar la llenura, acerca de vivir en la sana doctrina, implica un sacrificio. Y quizás si toman esta parte de lo que digo y lo postean en cualquier otro lado, que muchas veces así se saca de contexto demasiadas cosas, pero es necesario que haya un sacrificio para que Dios, para que Cristo, para que el Espíritu Santo tome su lugar en nosotros. Porque sí, Cristo murió una sola vez y para siempre, y resucitó para que pudiéramos ser libres del pecado, para que pudiéramos ser libres de la enfermedad, para que pudiéramos ser libres de las ataduras. Pero es necesario que tú y yo sacrifiquemos nuestra carne para que Él pueda entrar y podamos ser llenos de su Espíritu Santo. Hay muchos que aún necesitamos echar esa carne al asador y ser consumidos por el fuego de Dios. Hay muchos que han apartado ciertas situaciones en sus vidas, ciertas cosas del carácter que impiden poder ser sensibles a la voz de Dios. Yo quiero invitarte a que hoy cierres tus ojos delante de Dios y que busques ser lleno del Espíritu Santo. Pero la única forma de ser lleno es vaciarte de todo lo que tú has construido, de todo lo que en tu propio placer has deseado. Comienza a poner delante de Dios lo que tú sabes que te ha alejado de Él. No es necesario que lo menciones. Yo sé que son cosas que muchas veces nos avergüenzan. Simplemente de tu corazón háblale a Dios. Abre tu corazón y manifiesta las cosas que te avergüenzan delante de Él. Dios no te condena. Dios no te está esperando para condenarte. Dios está esperando este momento en el cual te humilles delante de Él y puedas volver a sus brazos. Que busques vaciar tu corazón de todas esas cosas. Y una vez que has confesado, una vez que has abierto tu corazón, así como dice su palabra, desnudos delante de Él, clama por su Espíritu, clama por su presencia. Y ahí sí te quiero invitar a que abras tus labios. Que se llene esta casa, que se llene este auditorio de un clamor de su iglesia, clamor de sus hijos, que dicen: Abba, somos tuyos, Dios. Yo no creo lo que el enemigo ha hablado de mí, lo que el enemigo ha declarado en mi vida, que me ha hecho creer que ya no sirvo, que me ha hecho creer que no soy digno, porque yo soy digno a través de tu sangre, Dios. Tú nos has justificado,
Nos has dado dignidad, nos has dado una identidad, Dios. Y hoy corremos hacia ti, Señor. Corremos a tu presencia y nos abrazamos de ti.